Constantino nació en Naissus, la actual ciudad de Nia, hijo de Constancio Cloro, y su primera esposa Helena. En 292 el padre de Constantino se casó, en segundas nupcias, con Flavia Maximiana Teodora, hija del emperador romano de Occidente Maximiano. Teodora daría a Constantino 6 hermanastros. Al principio del siglo IV, el imperio estaba gobernado por una tetrarquía. 2 Augustos, Diocleciano y Maximiano, y 2 Césares, Constancio Cloro y Galerio, compartían el poder. El joven Constantino sirvió en la corte de Diocleciano en Nicomedia tras el nombramiento de su padre como uno de los 2 Césares de la tetrarquía en 293. El año 305 marcó el final de la primera tetrarquía con la renuncia de los 2 Augustos Diocleciano y Maximiano. De esta forma los 2 Césares accedieron a la categoría de Augusto y 2 oficiales ilirios fueron nombrados nuevos Césares. La segunda tetrarquía quedaba así formada. Constancio Cloro y Severo II, como Augusto y César respectivamente, en Occidente y Galerio y Maximino Dacia en la parte oriental del imperio. Sin embargo, Constancio Cloro cayó enfermo durante una expedición contra los pictos en Caledonia, muriendo el 25 de julio de 306. Su hijo Constantino se encontraba junto a él en su lecho de muerte en Eboracum, actual ciudad de York, Inglaterra, en la Britania romana, donde su leal general Croco, de ascendencia alemana, y las tropas leales a la memoria de su padre le proclamaron Augusto, emperador. Simultáneamente, el César occidental Severo II, era proclamado Augusto por Galerio. Ese mismo año el pueblo de Roma nombra emperador a Magencio, hijo del anterior tetrarca Maximiano. Este último regresa también a la escena política reclamando el título de Augusto. Comienza así un período de 20 años de conflicto que culminará con la asunción del poder absoluto por Constantino el Grande. De este primer grupo de contendientes el primero en caer fue Severo traicionado por sus tropas. Mientras que por su parte Constantino y Maximiano concertaban una alianza. Al final del año 307 había 4 Augustos. Constantino, Magencio, Maximiano y Galerio y un solo César, Maximino Dacia. A pesar de la mediación de Diocleciano, al final del año 310 la situación era aún más confusa con 7 Augustos. Constantino, Magencio, Maximiano, Galerio, Maximino, Licinio al que había introducido en la pugna Diocleciano y Domicio Alejandro, vicario de África y autoproclamado Augusto. En este entorno convulso comenzaron a desaparecer candidatos. Domicio Alejandro fue asesinado por orden de Magencio. Maximiano se suicidó asediado por Constantino y Galerio falleció por causas naturales. Seguramente, Constantino sea más conocido por ser el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Los historiadores cristianos desde Lactancio se decantan por un Constantino que adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. El historiador y filósofo Voltaire, no obstante, aseguró que Constantino no era cristiano y no sabía qué partido tomar ni a quién perseguir. Su reinado llegó a ser un momento crucial en la historia de la Iglesia Católica, en la cual Constantino sería bautizado hasta hallarse en su lecho de muerte. Constantino es llamado, por su importancia, el 13º apóstol en las iglesias orientales. Su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. Su conversión, de acuerdo con Eusebio de Cesarea en su Vita Constantini, fue el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre de 312. Tras esta visión, Constantino instituyó un nuevo estandarte para marchar a la batalla al que llamaría Lábaro. La visión de Constantino se produjo en 2 partes. En primer lugar, mientras marchaba con sus soldados vio la forma de una cruz frente al sol. Tras esto, tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte, ya que vio una cruz con la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Mandándolo pintar de inmediato en los escudos de su ejército, venció a Magencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del Puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Se piensa que la influencia de su familia fue en parte la causa de su adopción del cristianismo. Se dice de su madre Helena, que probablemente naciera en una familia cristiana, aunque no se sabe prácticamente nada de su entorno, exceptuando que su madre era hija de un mesonero y que su padre fue un exitoso soldado, una carrera que excluía la práctica abierta del cristianismo pues el culto contemporáneo de los soldados era el mitraísmo, adoración de Mitra. Se sabe sin embargo que Helena realizó en sus últimos años numerosas peregrinaciones. Véase. Fiesta de las Cruces.
Poco después de la batalla del puente Milvio, Constantino entregó a Papa Silvestre I un palacio romano que había pertenecido a Diocleciano y anteriormente a la familia patricia de los Plaucios Lateranos, con el encargo de construir una basílica de culto cristiano. El nuevo edificio se construyó sobre los cuarteles de la Guardia Pretoriana de Magencio, los Equites Singulares, convirtiéndose en sede catedralicia bajo la advocación del Salvador, sustituida esta más tarde por la de San Juan. Actualmente se la conoce como Basílica de San Juan de Letrán. En 324 el emperador hizo construir otra basílica en Roma, en el lugar donde según la tradición cristiana martirizaron a San Pedro, la colina del Vaticano, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. En el 326, apoyó financieramente la construcción de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En febrero del año 313, y probablemente aconsejado por el obispo de Córdoba Osio, Constantino se reunió con Licinio en Milán, donde promulgaron el Edicto de Milán, declarando que se permitiese a los cristianos seguir la fe de su elección. Con ello, se retiraron las sanciones por profesar el cristianismo, bajo las cuales, muchos habían sido martirizados como consecuencia de las persecuciones a los cristianos y se devolvieron las propiedades confiscadas a la Iglesia. El edicto no solo protegió de la persecución religiosa a los cristianos, sino que sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier persona pudiese adorar a la divinidad que eligiese. Un edicto similar ya se había emitido en el año 311 por Galerio, entonces emperador, primero entre sus iguales, de la tetrarquía. El edicto de Galerio concedía a los cristianos el derecho a practicar su religión, pero no a recuperar los bienes confiscados. El edicto de Milán incluía varias cláusulas que establecían que todas las iglesias confiscadas durante la persecución de Diocleciano serían devueltas, así como otras disposiciones sobre los anteriormente perseguidos cristianos. Sin embargo y de hecho, a partir de ese punto el cristianismo pasa a adquirir el estatus de religión privilegiada y se inician las persecuciones a las demás religiones. Tras el edicto se abrieron nuevas vías de expansión para los cristianos, incluyendo el derecho a competir con los paganos en el tradicional cursus honorum para las altas magistraturas del gobierno, otorgando privilegios al clero, exención, por ejemplo, de ciertos impuestos, así como también ganaron una mayor aceptación dentro de la sociedad civil en general. Se permitió la construcción de nuevas iglesias y los líderes cristianos alcanzaron una mayor importancia, como ejemplo de ello, los obispos cristianos adoptaron unas posturas agresivas en temas públicos que nunca antes se habían visto en otras religiones. Por otra parte, Constantino retendría el título de Pontifex Maximus hasta su muerte, un título que los emperadores romanos llevaban como cabezas visibles del sacerdocio pagano. Según los escritores cristianos, Constantino se declararía finalmente, a sí mismo, cristiano cuando tenía más de 40 años, escribiendo a los cristianos para dejarles claro que creía que debía su éxito a la protección del Dios cristiano. Constantino tampoco patrocinaría únicamente al cristianismo. Después de obtener la victoria en la batalla del puente Milvio, 312, mandó erigir un arco triunfal, el Arco de Constantino, construido en el 315 para celebrarlo. El arco, que está decorado con imágenes de la victoria con trofeos y sacrificios a dioses como Apolo, Diana, y Hércules, no contiene ningún simbolismo cristiano. En el 321, Constantino dio instrucciones para que los cristianos y los no cristianos debieran estar unidos en la observación del venerable Día del Sol, que hacía referencia a la esotérica adoración oriental al Sol, que Aureliano había ayudado a introducir. Las monedas todavía llevarían los símbolos de culto al Sol, Sol Invictus, hasta el 324. Incluso después de que los dioses paganos hubiesen desaparecido de las monedas, los símbolos cristianos aparecían solo como atributos personales de Constantino. Giró entre sus manos o en su lábaro, pero nunca en la propia moneda 8. Incluso cuando Constantino dedicó la nueva capital de Constantinopla, que se convertiría en la sede de la cristiandad bizantina durante un milenio, lo hizo usando la diadema de rayos de sol de Apolo. Constantino, siguiendo una extendida costumbre, no fue bautizado hasta cerca de su muerte en 337, cuando su elección recayó sobre el obispo arriano Eusebio de Nicomedia, quien a pesar de ser aliado de Arrio, aún era el obispo de la región. Eusebio era también amigo íntimo de la hermana de Constantino, lo que probablemente asegurara su vuelta desde el exilio.
Aunque el cristianismo no se convertiría en religión oficial del imperio hasta el final de aquel siglo, un paso que daría Teodosio en el 380 con el Edicto de Tesalónica, Constantino dio un gran poder a los cristianos, una buena posición social y económica a su organización, concedió privilegios e hizo importantes donaciones a la Iglesia, apoyando la construcción de templos y dando preferencia a los cristianos como colaboradores personales. Como resultado de todo esto, las controversias de la Iglesia, que habían existido entre los cristianos desde mediados del siglo II, eran ahora aventadas en público, y frecuentemente de una forma violenta. Constantino consideraba que era su deber como emperador, designado por Dios para ello, calmar los desórdenes religiosos, y por ello convocó el primer concilio de Nicea, 20 de mayo al 25 de julio de 325, para terminar con algunos de los problemas doctrinales que infectaban la Iglesia de los primeros siglos, especialmente el arrianismo. Durante las discusiones de carácter teológico en el Consejo de Nicea, por el análisis de las cartas escritas por Constantino, se evidencia una gran carencia de formación teológica, y los estudiosos descartan la posibilidad de que él pudiese haber influido en la doctrina de la Iglesia debido justamente a este desconocimiento en teología. Muchos se preguntan por qué el Papa Silvestre I no asistió a dicho concilio, siendo el más indicado para presidirlo. En el año 314, inmediatamente después de su plena legalización, la Iglesia cristiana ataca a los paganos. En el concilio de Anquira, se denuncia el culto a la diosa Artemisa. En 326 Constantino ordenó la destrucción de todas las imágenes de los dioses y la confiscación de los bienes de los templos. Ya en 319 había prohibido la construcción de nuevas estatuas de los dioses y que se rindiera culto a las existentes. Muchos templos paganos fueron destruidos por las hordas cristianas y sus sacerdotes fueron asesinados. Entre el año 315 y el siglo VI miles de creyentes paganos fueron asesinados. Entre 316 y 326 se proclaman una serie de disposiciones que favorecen al cristianismo frente a la religión tradicional, prohibición de la saruspicia, la magia y los sacrificios privados, exención fiscal a los clérigos cristianos, se otorga jurisdicción a los obispos, aunque el cristianismo no se convierte en la religión oficial del Imperio Romano hasta el Edicto de Tesalónica de 380. En Dítima, Asia Menor, es saqueado el oráculo del dios Apolo y torturados hasta su muerte sus sacerdotes paganos. También son desahuciados todos los paganos del monte Athos y destruidos todos los templos paganos de ese lugar. En el año 326, el emperador Constantino, siguiendo las instrucciones de su madre Helena, destruye el templo del dios Asclepio en Aigea y de Cilicia y otros muchos templos más de la diosa Afrodita. En Jerusalén, en Azca en el Líbano, en Mamre, Fenicia, Baalbek, etc. En el año 330 el emperador Constantino roba todos los tesoros y las estatuas de los templos paganos de Grecia, para llevárselos y decorar su nueva Roma, Constantinopla, su nueva capital del Imperio Romano. Constantino fue también conocido por su falta de piedad para con sus parientes consanguíneos y afines, como por ejemplo la ejecución de su cuñado el emperador romano de Oriente Licinio en 325, a pesar de que había prometido públicamente no ejecutarle antes de su rendición el año anterior. En 326, Constantino ejecutó también a su hijo mayor, Crispo, y unos meses después a su segunda esposa Fausta. Crispo era el único hijo que tuvo con su primera esposa Minervina. Corrieron rumores sobre una presunta relación entre hijastro y madrastra que supuestamente podría haber sido la causa de la ira de Constantino. Sin embargo, estos rumores solo se encuentran documentados por los historiadores Zósimo, siglo V, y Juan Zonaras, siglo XII, y sus fuentes no han sido establecidas. Otra de las teorías sobre la muerte de Crispo fue que Fausta estaba envidiosa ya que el hijo de Constantino no era hijo de ella y era un gran comandante militar y probable sucesor al trono, acusándolo falsamente ante el emperador de anticristiano. Luego Constantino se arrepintió y vivió atormentado por la muerte de Crispo hasta que fue bautizado, ya que le prometieron que esta ceremonia lavaría sus pecados. Esta batalla representó el final de la vieja Roma y el inicio del Imperio Oriental como centro del saber, de la prosperidad y de la preservación de la cultura. Constantino reconstruyó la ciudad de Bizancio, cuyo nombre procedía de los colonos que la fundaron en el 667 AC, precedentes de la polis griega de Megara bajo el mando de Bizas. Constantino renombró la ciudad, poniéndole el nombre de Nueva Roma, otorgando a esta un senado y oficiales civiles de forma similar a la antigua Roma, y bajo la protección de la supuesta Vera Cruz, la vara de Moisés y otras reliquias sagradas.
Las imágenes de los viejos dioses fueron reemplazadas o asimiladas con la nueva simbología cristiana. Sobre el lugar donde se levantaba el templo de Afrodita se construyó la nueva Basílica de los Apóstoles. Varias generaciones más tarde se difundió una historia sobre la visión divina que llevó a Constantino a reconstruir la ciudad, según la cual un ángel que nadie más podía ver le condujo en un circuito a través de los nuevos muros. Tras su muerte, la ciudad volvió a cambiar su nombre por el de Constantinopla, la ciudad de Constantino, y se convirtió de forma gradual en la capital del imperio, Mamul en 1969. Constantino pasaría también a la historia por las leyes que convirtieron los oficios de carnicero y panadero en hereditarios, y más importante aún, por convertir a los colonos de las granjas en siervos, sentando las bases de la sociedad feudal europea de la Edad Media. Falleció el 22 de mayo de 337 en Nicomedia, Moderna Izmit, Turquía.